Las mejores frases de Lao Tse, enseñanzas del creador del taoísmo. Lao Tse, 500 a.C., también conocido como Laozi o Lao Tse Tao, fue un filósofo chino a quien se le atribuye haber fundado el sistema filosófico del taoísmo. Se lo conoce principalmente por ser el autor del Tao Te Ching, que se suele traducir como el camino de la virtud o el clásico de la senda y la virtud. En China al libro también se lo conoce como el Laozi, por el nombre de su autor. Su legado y sabiduría continúan atrayendo a personas de todo el mundo en busca de una vida más significativa y equilibrada. Les presento algunas frases de Lao Tse. El que sabe no habla, el que habla no sabe. El mejor luchador nunca se enfada. Darte cuenta de que no entiendes es una virtud, no darte cuenta de que no entiendes es un defecto. El hombre corriente, cuando emprende una cosa la echa a perder por tener prisa en terminarla. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Las palabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes. Cuando dejo de ser lo que soy, me convierto en lo que podría ser. No te veas solo a ti mismo y verás mucho. No te justifiques y serás distinguido. No te vanaglorias y tendrás mérito. No seas orgulloso y tu trabajo perdurará. Nada es más blando o más flexible que el agua, sin embargo, nada puede resistirse a ella. Quien no confía lo suficiente, no será confiable. El que sabe que suficiente es suficiente, siempre tendrá suficiente. En el centro de tu ser tienes la respuesta, sabes quién eres y sabes lo que quieres. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. Las personas fracasan cuando están a punto de triunfar. Si uno es cuidadoso hasta el final, tal y como cuando inició, no existirá el fracaso. Solo aquellos que conocen la paz interna pueden entregársela a otros. Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe. El amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. El tiempo es algo creado. Decir no tengo tiempo es igual a que dijeras no quiero. El que mucho promete, rara vez cumple su palabra. Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero. El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. Los que tienen conocimiento, no predicen. Los que predicen, no tienen conocimiento. El sabio no enseña con palabras sino con actos. Responde inteligentemente incluso al tratamiento poco inteligente. Quien no es feliz con poco no lo será con mucho. El que sabe contentarse con lo que tiene siempre estará feliz. Actúa sin esforzarte. Trabaja sin interferir. Encuentra el sabor en lo que no tiene sabor. Si quiere tomar, primero debe dar, este es el comienzo de la inteligencia. Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es la iluminación. Llena tu tazón hasta el borde y se desbordará. Continúa afilando tu cuchillo y se desgastará. El éxito es tan peligroso como el fracaso. La esperanza es tan hueca como el miedo. La vida y la muerte son un hilo, la misma línea vista desde diferentes lados. Un hombre con coraje externo se atreve a morir, un hombre con coraje interior se atreve a vivir. La perfección del que imparte órdenes es ser pacífico, del que combate, carecer de cólera, del que quiere vencer, no luchar, del que se sirve de los hombres, ponerse por debajo de ellos. Un árbol enorme crece de un tierno retoño. Un camino de 1000 pasos comienza en un solo paso. El agradecimiento es la memoria del corazón. Para conducir la gente, camina detrás de ellos. El que proyecta muchas cosas, encuentran muchos obstáculos para realizarlas. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse se requieren buenas obras. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. Deja de pensar y termina con tus problemas. La manera de hacer es ser. Cuando sobre la tierra todos se conocen la belleza como belleza,
así queda constituida la fealdad. No vayas contra lo que es justo para conseguir el elogio de los demás. Si no cambias la dirección puedes terminar donde has comenzado. Un buen viajero no tiene planes fijos, y no tiene la intención de llegar. El poder de la comprensión intuitiva te protegerá de cualquier daño hasta el final de tus días. Cuantas más leyes y órdenes destaquen, más ladrones y estafadores habrá. La violencia, aunque bien intencionada, siempre rebota sobre uno mismo. Solo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos. El desorden simulado postula disciplina, el miedo simulado postula coraje, la debilidad simulada postula fuerza. El éxito es la unión de lo bello. La perseverancia es la base de todas las acciones. El hombre sabio no acumula sus propios tesoros. Él mientras más da a otros, más tiene para los suyos. El ganso de la nieve no necesita un baño para hacerse blanco. Asimismo, tú tampoco necesitas hacer nada más que ser tú mismo. El malvado líder es aquel a quien la gente desprecia. El líder bueno es aquel a quien la gente admira. Lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. 10.000 cosas florecen y entonces cada una regresa a la raíz de la que vino. Saber que uno no sabe es lo mejor. Cuando la virtud está perdida, aparece la benevolencia; cuando la benevolencia está perdida, aparece la conducta correcta; cuando está perdida la conducta correcta, aparece la conveniencia. Las palabras verdaderas no son bonitas, las palabras falsas son bellas. Las buenas palabras no son persuasivas, las palabras que no son buenas son persuasivas. El que sabe atarnos a cuerdas minutos, y sin embargo, nadie puede desatar lo que él ha unido. La conveniencia es simplemente la sombra del bien y de la verdad, es el inicio del desorden. La amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La bondad de dar crea amor. La salud es la posesión más grande. La satisfacción es el tesoro más grande. La confianza es el amigo más grande. No ser es la alegría más grande. Debes rendirte a tu propio interés. Ama a los otros tanto como a ti mismo. Entonces podrás confiar en todas las cosas bajo el cielo. La persona verdadera gobierna cuando vacía su corazón del deseo y llena la barriga con comida, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo sus huesos. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. Quien pretende el dominio del mundo y mejorar éste, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina lo empeora, quien lo tiene lo pierde. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, te nutrirás toda la vida. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Ser profundamente querido por alguien te da fortaleza, y querer profundamente a alguien te da valor. Debido a un gran amor, uno es valiente. Si practicas la equidad, aunque mueras no perecerás. Las cosas suaves de la vida superan las cosas más fuertes del mundo. Sé honesto con aquellos que son honestos, y también sé honesto con aquellos que no son honestos. El hombre sabio no acumula. Cuanto más ayuda a los otros, más se beneficia él mismo. Cuanto más da a los otros, más obtiene él mismo. Pocas cosas bajo el cielo traen más beneficios que las lecciones aprendidas desde el silencio y las acciones tomadas sin haberse esforzado. Los enemigos del hombre no son demonios, sino seres humanos como él. Anticipa lo difícil gestionando lo fácil. Ver las cosas en la semilla, eso es genialidad. La pérdida no es tan mala como querer más. Haz las cosas difíciles mientras son fáciles y haz las grandes cosas mientras son pequeñas. La perfección es la voluntad de ser imperfecto. Aquel que insiste demasiado en sus puntos de vista, encuentra pocas personas que estén de acuerdo con él. La clave para el crecimiento es la introducción de mayores dimensiones de conciencia en nuestra conciencia. Palabra adornada no es sincera. En el pensamiento mantente en lo simple. En el conflicto, sé justo y generoso. En el trabajo, haz lo que disfrutes.
En la vida familiar, mantente presente. El buen hombre es el maestro del malo, y el mal hombre es la lección del bueno. Que tu cuerpo y tu alma vital estén unidos en un abrazo sin separación. No hay mayor peligro que subestimar a tu oponente. Todas las cosas difíciles tienen su origen en lo que es fácil, y las grandes cosas en lo que es pequeño. Conténtate con lo que tienes, regocíjate en cómo son las cosas. Cuando te das cuenta de que no hay nada que te hace falta, el mundo entero te pertenece. Tengo solo 3 cosas que enseñar: la sencillez, la paciencia y la compasión. Estos 3 son tus mayores tesoros. No hacer nada es mejor que estar ocupado haciendo nada. No existe una ofensa más grande que la de albergar deseos. No existe un desastre más grande que el descontento. Si te das cuenta de que todas las cosas cambian, no habrá nada a lo que intentaran aferrarte. Si no temes morir, no hay nada que no puedas lograr. Aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. Trata con bondad a aquellos que son buenos, y también trata con bondad a aquellos que no son buenos. Las palabras de la verdad son siempre paradójicas. La persona verdadera evita los extremos, la extravagancia y la autosatisfacción. Si deseas escribir en los comentarios, si te ha gustado este video, por favor dale un pulgar arriba, y compártelo. También puedes suscribirte al canal. Gracias.